Hola, ¿qué tal, profe? Que Dios le bendiga más. En este momento voy a pasar a explicar lo que sería el lenguaje informal del análisis de Éxodo 14. El Éxodo 14 está narrando lo que fue la salida de Israel de Egipto, o más que todo en sí, el cruce del Mar Rojo. En esta parte, según lo que viene hablando del contexto anterior, ellos ya habían salido de Egipto, pero ellos se encontraban llegando a la tierra de los filisteos y Dios no quiso que ellos se fueran al desierto por ahí porque era la parte más corta, pues era la manera más corta de llegar a la tierra prometida. Pero Dios no quiso que ellos se fueran por el camino que los llevaría hacia los filisteos, porque ellos iban a tener miedo de los filisteos y no iban a querer, o sea, les iba a dar miedo y se iban a regresar a Egipto. Entonces, pues Dios permitió que tomaran la ruta más larga, que era por recorriendo el desierto, y así podrían llegar a la tierra prometida, pero iban a tardar más tiempo. La cosa es que Dios quiso endurecer el corazón del faraón nuevamente y los hizo acampar cerca de Egipto para que Faraón los viera y se arrepintiera de haberlos dejado ir. Entonces Dios permitió que acamparan y así fue. Ellos se quedaron y acamparon allí donde Dios les había dado el sitio específicamente. Y Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir porque dijo, o sea, ¿quién nos va a trabajar entonces ahora nosotros? ¿Por qué dejamos ir a los israelitas? Y así fue. Entonces, él quiso ir a perseguirlos para no dejarlos ir. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que Dios los estaba persiguiendo, de que Faraón los estaba persiguiendo, ellos tuvieron muchísimo miedo. Entonces le dijeron a Moisés que por qué motivo los había dejado salir, qué tal, que cómo era posible, si ellos le habían dicho a Moisés muchísimas veces que no, que ellos preferían morir siendo esclavos de Egipto que ir y morir en el desierto. Entonces Dios, al ver, o sea, las quejas que el pueblo estaba teniendo y tal, él habló con Moisés y le dijo que él iba a hacer eso para glorificarse y para mostrarle a Faraón quién era realmente ese Dios, el Dios de Israel. Y así fue. La cosa es que Moisés entonces les dijo a los israelitas que estuvieran tranquilos, que Jehová iba a pelear por ellos. Y así fue. La cosa fue que Dios le dio las directrices a Moisés de lo que tenía que hacer. Vayan y cuando llegues al mar, envió Dios el gran viento, cuando Moisés agitó la vara y el mar se abrió. La columna que los seguía y el ángel de Dios que iban delante de ellos pasaron atrás de ellos. ¿Para qué? Para darles toda la luz, porque eso fue de noche, toda la luz. Y la protección desde la parte de atrás únicamente a los israelitas. Y como los egipcios casi que iban persiguiéndolos totalmente, ellos estaban a oscuras mientras que Dios solamente alumbraba al pueblo. Entonces así fue, ellos recorrieron durante toda la noche, obedecieron al Señor y cuando ya habían cruzado, ya llegando casi la mañana, Dios le dijo a Moisés las directrices de cerrar el mar, porque era justo cuando iban los egipcios por la mitad del mar. ¿Para qué? Para que el mar se cerrara y no quedase ni un solo egipcio vivo. Entonces Moisés hizo lo que Dios le había mandado hacer y cerró el mar. La cosa fue que cuando amaneció totalmente, los israelitas vieron que Dios había estado con ellos y los había respaldado. Y así ellos tuvieron confianza, primeramente en Dios y segundo en la voz de Moisés. Listo.